Cuando nosotros hablamos de cómo hacer la mejor atención en el paciente politraumatizado, nosotros como equipo decimos, paciente, deberíamos garantizarle una atención oportuna, pertinente y segura a los pacientes que ingresan a emergencias secundarias a accidentes por trauma. Hacer una identificación rápida y un tratamiento temprano de traumatismos graves en nuestro entorno hospitalario al ingreso del paciente desde su clasificación en el triage y hacer una reducción de las muertes y discapacidades en personas con lesiones graves, mejorando la capacidad de atención inmediata. Cuando nosotros nos planteamos estos objetivos desde el grupo de trauma, nosotros los planteamos como grupo y los planteamos como equipo, y es lo que a todos quisiéramos llegar. Pero si en el contexto colombiano y nosotros decimos desde los equipos de enfermería, ustedes como médicos teniendo el entrenamiento y la experticia de cómo saber manejar toda patología, ¿qué harían si se encuentran en un lugar donde pues el personal no está entrenado? Donde solamente uno tuviera el conocimiento. Quizás estos objetivos a los cuales nosotros quisiéramos llegar, pues creo que no se llegarían totalmente. Entonces nosotros nos vamos primero al contexto. Acá en Colombia, esto se sacó del Banco Mundial de Datos, decimos que trauma es la 10ª causa de muerte, donde pues sabemos que el traumatismo es la más importante que genera tanto muerte como discapacidad y que sabemos que el 70% va siendo la población masculina. Y entonces si nosotros nos vamos al contexto, quizás no es lo mismo el trauma que nosotros atendemos en la Fundación Santa Fe de Bogotá comparado como con Cali, que el trauma viene siendo más por autolesiones o lesiones interpersonales. Entonces, cuando nos vamos a mirar los años de vida ajustados a discapacidad, nosotros miramos que la primera causa que nosotros tenemos son todo lo que es violencia interpersonal entre pacientes que son de 10 a 14 años. Pero cuando nosotros nos vamos, ¿cuál es la sexta causa? Es lesiones en accidente por automovilístico. Cuando nos vamos y miramos esta población de 20 a 14 años, vemos que son violencia interpersonal y como séptima causa tenemos las autolesiones, que son todos los pacientes que presentan suicidio. Pero cuando miramos los pacientes que son de los 35 a los 39 años, nosotros miramos que la violencia interpersonal es la primera causa de discapacidad y las lesiones en carretera se presentan como la segunda causa. Entonces, esto nos lleva a pensar y a decir, y voy a la siguiente diapositiva, es, miren el porcentaje acá que nosotros tenemos de intervención en la parte prehospitalaria, hospitalaria y luego a las siguientes semanas. Cuando nosotros nos vamos a la realidad y mostramos todas estas estadísticas, decimos cuántos del auditorio de acá nosotros tenemos una edad entre los, podría decir que entre los 20 a los 39 años y que somos personas que de alguna manera estamos contribuyendo socioeconómicamente al país. Entonces, cuando nos vamos al papel importante de enfermería dentro de los equipos de salud y el entrenamiento como tal de los equipos, nos vamos que en este porcentaje, 50%, nosotros podemos hacer intervención en la parte prehospitalaria, que más adelante diré cuáles son esas estrategias que se deberían realizar y que son las cuales representan la muerte inmediata en los primeros segundos posterior al trauma. Pero que nuestro gran enfoque y donde pues nosotros tenemos una gran participación es en disminuir este porcentaje de mortalidad y discapacidad secundaria en el ambiente hospitalario. Pero que realmente cuando nosotros vamos a darnos cuenta, esto no lo podríamos lograr solos. Y por más que nosotros en nuestros centros u hospitales tengamos el mayor entrenamiento, tenemos que tener una gran comunicación con la parte prehospitalaria y es algo de lo cual nosotros hemos hablado durante estas charlas. Entonces, cuando nos vamos al papel de enfermería, nosotros, esta es una foto tomada del American College, donde nosotros miramos todas las fases que interviene un paciente cuando ingresa por un trauma. Y miramos que el enfermero participa en cada una de estas, en la parte de prevención, en la parte prehospitalaria y la importancia y acá en el manejo de la hospitalización. Acá esta gráfica nos muestra qué debería tener un centro de atención de trauma.
¿Cuáles son aquellas intervenciones que nosotros deberíamos realizar cuando el paciente y cuando nosotros queremos formarnos como una unidad de trauma en realidad? Entonces, hablamos del ABCDE de la prevención. Cuando nosotros hablamos del ABCDE de prevención, decimos que hay una importancia en hacer el análisis de los datos. Muy importante que en las diferentes instituciones que nosotros tenemos empecemos a medirnos cómo estamos haciendo ese atendimiento del paciente cuando ingresa a las salas de urgencias dentro del código de trauma. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? ¿En qué podríamos mejorarnos como parte de un grupo? Construir alianzas locales. Entonces acá, para Colombia y para Bogotá, nosotros, una de las causas que más representan por ser la zona norte desde la fundación, y uno dice, ¿cuál es el trauma que a mí más me llega a mi institución? Porque no es lo mismo yo estar en Bogotá a lo que yo hablaba que decía Cali, que posiblemente son las lesiones interpersonales. Y es así cuando uno dice en qué debería capacitarme, en qué tipo de estrategias y cómo debería yo preparar a mi equipo para que ellos sepan cómo responder ante esas necesidades. Y hoy en día tenemos el Consejo de Colombiano de Seguridad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los cuales lanzan diferentes estrategias para la prevención del trauma. Pero aún así, esto no se podría realizar solo. Por eso hay que tratar desde la prevención, tratar de trabajar en hacer entrenamientos con bomberos, con policías y con el mismo personal que estaba pues en los familiares, los cuidadores, las personas de la calle que en realidad deberían tener un entrenamiento y como lo hemos hablado durante las diferentes charlas y conversaciones que deberían entrenarse todo el mundo en estrategia de stop lead. Hacer comunicación del problema nos referimos es cuando nosotros encontramos que no se manejó bien un paciente, deberíamos hacer una comunicación entre los diferentes trabajos en equipo para mirar qué podemos mejorar y qué podemos hacer para que ese paciente dentro de la primera hora dorada en realidad salga adelante. Desarrollar acciones preventivas y eso no lo podemos hacer solo y como vuelvo y hablo lo que habla Junior, siempre tenemos que trabajar en equipo y en grupos. Evaluar las intervenciones y esto se refiere a hacer la medición de los enlaces. Siempre hay que analizarlos, siempre hay que hacernos mediciones en las instituciones donde nosotros nos encontramos. Cuando ayer hablaban y esta mañana hablaban de los casos de discusión, muchas veces nosotros cuando el paciente ingresa a urgencias, y eso fue una de las cosas que más se detectaron, o yo lo detecto dentro de la práctica clínica, es que llega el paciente en ambulancia, el paciente se mueve a la camilla, sigue el emergenciólogo, hace su valoración, pero nunca hay una comunicación en equipo entre la parte prehospitalaria y el médico que recibe el paciente. Entonces, uno dice, llega el paciente, ya los de la ambulancia le han metido 2000 cc de líquidos por cada lado, el paciente ingresa con una hemorragia activa, posiblemente pues tenga torniquete, pero ya le han metido 2000 de líquido. Llega el doctor y dice, por favor, metámosle 2000 cc más de líquido, ahí ya el estado de coagulopatía está terrible. Y el paciente ingresa, se expone, nosotros llegamos, muy bien, quitémosle todo, Cuando miramos nunca tuvimos en cuenta el estado de hipotermia del paciente, siendo que esto hace parte de la tríada de la muerte. Entonces es muy importante que nosotros hagamos una comunicación en circuito con la parte prehospitalaria. ¿Y qué mejor modelo del MIS para que los enfermeros que realizamos triage en realidad hagamos una valoración completa del paciente cuando ingresa a los servicios de urgencias? Donde sabemos que el mecanismo del trauma nos habla de las posibles lesiones que pueda tener el paciente posterior a la presentación del evento, donde sabemos cuáles son las identificación de las posibles injurias, los signos y síntomas que son tan importantes para el paciente y los tratamientos que antes de que ingresara el paciente se establecieron, si el paciente venía con un acceso, cuánto de líquido le habían puesto, cómo viene, de qué forma le manejaron el estado térmico del paciente. Y lo que hablaba Junior, siempre utilizando la metodología SBAR. Algo que estamos tratando de implementar en la institución es que esta metodología se empiece desde la sala de urgencias, pero que también cuando el paciente se ha trasladado a las salas de cirugía y entre salas de cirugía y unidad de cuidados intensivos,
siempre se haga entrega de cómo venía el manejo del paciente, porque pues de esta manera, por más que de pronto el cirujano o el ortopedista o el neurocirujano quiera sacar las intervenciones, si nosotros no manejamos una comunicación entre el grupo y el equipo, pues el paciente posiblemente pues no vaya a tener un buen desenlace. La metodología ABCD es una metodología que nosotros debemos tener en la mente. Cuando hablamos de este tipo de metodología, ustedes nombran mucho ATLS, pero para nosotros también tenemos el ATCN, que es el que venía nombrando anteriormente Junior. ¿Qué hace esta metodología? Que nosotros cada uno tengamos ya de una a qué debemos llegar con el paciente y que debemos hacer ese trabajo en equipo y en un circuito, que dentro de una hora todas las intervenciones que nosotros realicemos se cumplen, pero volvemos y decimos y recalcamos en lo mismo. Esto no se puede hacer solamente de la mano de los especialistas, sino que los enfermeros deben tener un entrenamiento en el manejo del paciente haciendo este tipo de metodología y capacitaciones. Este es un artículo que yo me encontré de la Universidad Nacional del año 2010. Y es porque yo quiero que quede muy recalcado que nosotros desde enfermería siempre estamos en cada proceso del paciente, desde la sala de emergencia, salas de cirugía, hospitalización, pero también en la parte de rehabilitación del paciente. La mayoría de los pacientes posterior a que presentan un trauma, siempre tienen como presentan un estado de situación difícil. En este estudio que realizaron diferentes enfermeros con 15 pacientes, ellos hablaban y este fue una de las palabras que decía textualmente un paciente. Sentí que no podía respirar y sentí un dolor inmenso y lo primero que dije fue, me dañé la vida. Lo primero que pensé, me quedé inválida. Esto fue lo primero que se me vino a la mente y eso era uno de los comentarios de uno de los pacientes. En este estudio también querían comentar y decir cuál es el papel en realidad que juega el enfermero posterior a ese cuidado y cuando el paciente ya está bien. Entonces concluían que como el cuidado de enfermería como interacciones que se dan entre ellos y la profesional que les ayuda en la ejecución de las actividades que contribuyen al mantenimiento o recuperación de salud justifica mantener las metas de enfermería. Una de las cosas que nosotros hacemos desde enfermería es estar siempre haciendo acompañamiento al paciente, pero no solamente es ir y ver un paciente, su estado físico, cómo sigue su gasto urinario, sino también el estado emocional en el cual nosotros podemos hacer un gran acompañamiento. Entonces, uno se lleva esta pregunta, ¿cómo ser un enfermero de trauma en un país que no existen enfermeros de trauma? Y esa es la realidad que nosotros tenemos actualmente en Colombia. Las únicas personas que actualmente en enfermería en Colombia tienen certificación, ya se les venció. Entonces, en Colombia realmente no hay enfermeros de trauma en este momento. Pero nosotros en realidad, ¿qué podemos hacer dentro de nuestras instituciones? Tenemos que tener características de liderazgo, experticia y entrenamiento en la patología, conocer el contexto interno y externo, porque vuelvo y digo, no es lo mismo atender a un paciente de trauma en Bogotá, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, que en el sur, quizás en un hospital Simón Bolívar, o acá en Cartagena, o acá en Cali. El tipo de trauma no es el mismo el que nos va a ingresar a las diferentes instituciones, por lo cual la preparación que nosotros debemos tener como equipo y el entrenamiento del personal debe ser dirigido a esas características. El enfoque en la educación al paciente, la familia y el cuidador, porque nosotros no solamente estamos haciendo manejo de patologías, no solamente es ir y ver el paciente de la 40-70, no es ir a ver el paciente de reanimación, no es ir a ver el paciente que se hizo el trauma craneoencefálico, es entender que ese paciente le cambió la vida, que son pacientes que como nosotros hablábamos en las primeras diapositivas, son pacientes como nosotros que estamos entre la edad entre los 24 y 45 años y que ya simplemente cambiamos a tener discapacidad secundaria. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Promoción y prevención de la patología y esto no lo podemos hacer solo. Si algo que nosotros desde la fundación hemos identificado es la importancia de hacer alianzas con el personal de atención prehospitalaria, que debemos hacer
enlaces con la parte de bomberos, con los diferentes puntos críticos en los cuales nosotros podemos actuar y hacer promoción y prevención de la patología. Seguimientos a desenlaces y datos. Sin datos de registro dentro de las instituciones, nosotros no sabremos en realidad si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, si no nos estamos midiendo. Y claramente el problema de la remuneración e incentivos que en las diferentes instituciones es difícil. Este es el equipo de trauma de la fundación con el cual nosotros hemos venido trabajando y haciendo diferentes simulacros, entendiendo qué brechas y qué cosas hay por mejorar. Estas son las sociedades a las cuales actualmente nosotros nos podemos inscribir desde la parte de enfermería. Yo actualmente hago parte de la Sociedad Panamericana de Trauma, pero también de la Society of Trauma Nurses, y actualmente ATCN no es tan fácil hacerlo. No tenemos un fácil acceso. Entonces, esas son el tipo de cosas que nosotros tenemos que trabajar, pero trabajar unidos para que se pueda volver a impulsar. Claramente nosotros podemos hacer ATLS, pero no es lo mismo que hacer un enfoque en realidad desde la parte de enfermería. Entonces, como conclusión es que nos hace parte desde la parte de enfermería para nosotros mejorar y hacer más incentivo el manejo y adecuado del paciente politraumatizado. Es importante que nosotros trabajemos en herramientas de liderazgo, programas educativos, tener un acceso a la educación, una capacitación continua interna, el fortalecimiento de las redes nacionales e internacionales desde enfermería y la participación en actividades sociales de enfermería y un fortalecimiento de procesos de mejora continua. Pero ¿cuál es el mensaje que yo quiero que en realidad se lleven? Es que en las diferentes instituciones de donde ustedes vienen el día de hoy, donde ustedes vayan a trabajar, sepan que ustedes van a trabajar con un equipo de enfermería y que también acá hay que trabajarlos a ellos para trabajar como equipo, porque esa es la manera en que los pacientes salen adelante. Agradecerle a Cristian. Cristian la nombraron en la presentación pasada. Cristian, yo la aprecio mucho y para mí es una gran referente. Es una enfermera que tiene ya un doctorado en enfermería. Es una persona que hace parte de la coordinación de All American Trauma y el Trauma Nurses para nosotros. Entonces es una gran referente de enfermería que pues lleva el liderazgo desde la parte de Brasil en adelante. Y esta frase que se lleve, cada cosa que lo que cuenta en la vida no es el solo hecho de haber existido, sino también la diferencia que nosotros podamos hacer en nosotros lo que va a determinar el significado de realmente haber vivido. Entonces, es la frase que nosotros nos debemos llevar en cuenta y es que cada cosa que nosotros podamos realizar desde las diferentes instituciones, así tengan bajos recursos o muchos recursos, es lo que va a cambiar la diferencia en el manejo del paciente. Gracias.